Ok, buenos días, somos Gonzalo Navarro y Dómago y estamos dirigiendo el proyecto emblemático 2 que se llama, de hecho tiene un nombre más largo, algo como proponiendo nuevo lenguaje de consulta para redes de información. Ese es un poco el tema, así que voy a intentar explicar un poco qué son redes de información y qué queremos hacer aquí. Eso ya escucharon de Aidan, que todos los datos que usamos hoy en día se guardan de esa manera. Todos datos que tienen en el banco, en el hospital, en la ISAPRE, en el SII, todo eso últimamente está en una cosa que se ven como plantillas de Excel, son tablas, pero es una cosa así, ya. Ya, no, el IMFD todavía no. Estamos en el nivel tecnológico de Chile todavía. Se guardan plantillas de Excel ya. Ok. Ahora, ese proyecto se trata de que hoy en día, o sea, en los últimos años surgió una cantidad no trivial de dominios de aplicación donde a uno no le interesan solo los datos crudos, de cierta manera. No me interesan solo datos sobre una entidad en mi dominio de aplicación, como no sé, nombre de una persona, cuánto el sueldo de la persona, etcétera, de qué país viene, pero también me interesan cómo se conecta una entidad con la otra en mi modelo. Aquí tengo un modelo o un ejemplo muy chico de una red social donde mis entidades son ahora cosas como personas, eventos, libros, no sé qué tengo en el dibujo, y ahora no me interesa solo información sobre una persona, por ejemplo, cómo se llama, pero me interesan cosas, no sé, cuáles son amigos de esa persona, cuáles son la gente quien trabajan en la misma empresa como esa persona, o algo más complicado, cuáles son, no sé, cuál es el sueldo promedio de todos los amigos de esa persona, o de una empresa, etcétera. Y bueno, ahora cuando voy un paso más adelante, va a ser, o sea, un modelo así se ve más como una cosa así, un grafo gigantesco donde tengo muchas conexiones y tengo distintos dominios de aplicación donde se usa ese tipo de cosas. Por ejemplo, en una red de transporte tengo un grafo igual que me dice, no sé, conexiones entre lugares, y ahora me interesa, bueno, cuál es el camino más barato entre dos ciudades, o si existe un camino, etcétera. O no sé, quiero detectar, por ejemplo, la comunidad más grande que publica artículos en área de biología. Una cosa por ese estilo. Y para trabajar con ese tipo de modelos, o para manejar esos datos, usamos algo que se llama base de datos de grafos, bueno, que son una herramienta que se usa para guardar, consultar, modificar o hacer cualquier cosa con los datos que viven en una red de información. Base de datos de grafos son una tecnología más o menos nueva, que como muy popular hoy en día, o sea, está creciendo mucho, pero para ser honesto todavía no funciona para nada. Así que tenemos que, o sea, una vez yo hice la presentación donde dije, ya, quizás no funciona tan bien, y después me dijeron, bueno, pero ¿por qué tú quieres trabajar en eso si, o sea, ya existe algo, no está tan malo? No, hay que tenerlo claro, la tecnología no está allá. Entonces hay que levantarla un paso para que se pueda usar en la práctica. Y bueno, ese es el objetivo general del proyecto emblemático 2. Nosotros tenemos el mandato con Gonzalo de desarrollar un sistema de base de datos de grafos que sí funciona, al cambio del otro que existen que no funciona. Ok, es como un poco ambicioso el meta, y pregunta obvia es ¿por qué nosotros creemos que podemos hacerlo? ¿Ya? ¿Cuáles son nuestras ventajas en comparación con el resto del mundo que lo estaba intentando hacer? Bueno, aquí tengo un listado corto. Nuestra ventaja efectivamente es que varios de investigadores que trabajan en el instituto, más de 10 de nosotros ya estamos trabajando en ese tema hace mucho tiempo. En un mundo académico, sí, es verdad, pero tenemos mucha experiencia en investigación en ese tema. También tenemos mucha experiencia en participando en varios comités de estandarización de esa tecnología misma, y
tenemos cierta experiencia de cómo usar algo de investigación e implementarlo. Así que creemos que por ese lado vamos a ir un poquito para intentar a implementar un sistema de base de datos de grafos. Igual una ventaja grande que tenemos es que tenemos un poco de tiempo. O sea, una empresa que tiene que implementar un motor de base de datos de grafos tiene que tener algo corriendo en 2 semanas. Entonces implementan cualquier cosa. Bueno, ustedes trabajan en industria de software, entonces saben cómo eso, ya. O sea, nosotros tenemos más tiempo para hacer algo más estructural. Bueno, y ahora para llegar a una cosa así o trabajar hasta llegar a algo así, tenemos básicamente 7 líneas de investigación o 7 temas que estamos considerando en ese proyecto. Y ahora le vamos a contar un poco sobre cada una de esas. Primera es cómo estamos partiendo de hacer nuestro motor de base de datos. Es que estamos partiendo con un modelo muy sencillo de replicar arquitectura de un sistema de base de datos que sabemos que funciona bien, que son los sistemas relacionales. Y en ese ámbito estamos efectivamente implementando todos algoritmos que salen desde otro tema de investigación que tenemos en ese proyecto para ver si realmente funcionan tan bien como nos dice la teoría. Y como la parte más importante quizá de ese desarrollo es formar el equipo de ingenieros que va a trabajar en el desarrollo del sistema. Por ahora tenemos a Carlos, quien está por aquí en alguna parte, pero esperamos que se va a incorporar más gente en el tema. Ok, ahora vamos a otro tema y Gonzalo le va a contar un poco más sobre esto. Okay. Este segundo tema se refiere a desarrollo algorítmico para efectivamente poner el contenido a los otros desarrollos. Y uno de los problemas que tomamos fue el de los joins. Los joins son la operación más cara en general cuando se resuelven consultas. Y en lo que trabajamos, bueno, hay dos líneas. Voy a hablar de la segunda, igual no habría tiempo para hablar de todas, pero casualmente voy a hablar de la segunda, que es en la que participé. Y aquí la idea fue ver si podíamos combinar una técnica reciente que hay que permite hacer joins en forma worst case optimal, que en su momento cuando surgió resultó una sorpresa porque se demostró que se podía hacer mejor que todo lo que venían haciendo los sistemas de bases de datos en general, cuando había que hacer una cierta cantidad de joins, que siempre la pregunta era cómo hacerlos de a dos de manera que resultara lo mejor posible. Resultó que ninguna de esas formas posibles es óptima, sino que la forma óptima es hacerlos de a todos al mismo tiempo. Y hay distintas variantes de estos algoritmos worst case optimal. Nos concentramos en uno que se llama Geometric Resolutions, que lo que hace es ver la base de datos relacional como puntos en un espacio multidimensional, donde cada dimensión es una columna de la tabla y cada punto es un dato, una fila. Y al final el join entre dos tablas consiste en subirles la dimensión a las dos para que compartan las mismas columnas y después hacer la intersección. En eso consiste. Y lo combinamos con una idea que viene de estructuras de datos compactas, que es una estructura compacta equivalente a estructuras geométricas conocidas que representan puntos en espacios multidimensionales. Y lo interesante es que este algoritmo de Geometric Resolutions lo que hace es, en vez de ver los puntos que hay, en vez de representar los puntos, lo que representa son todas las zonas vacías, buscando hacerlo de forma óptima. O sea, todo donde no hay puntos. Y al final, en vez de intersectar los puntos, se unen las zonas vacías. Y se puede conseguir optimalidad haciendo eso. Y resultó que esta estructura que siempre se había pensado como que representaba puntos, la verdad es que era una excelente representación de las zonas vacías. Entonces, digamos, rescatamos una estructura del mundo de estructuras de datos compactas y vimos que calzaba perfectamente con este tipo de algoritmo de Geometric Resolution. Trabajamos en unirlas y resultó que efectivamente, si bien la representación no es óptima en términos de cantidad de cajas, sí resultó ser óptima en este nuevo sentido que les decía, del tiempo para ejecutar un join, worst case optimal. Un trabajo muy interesante, bastante interdisciplinario en términos de unir gente de algoritmos y de base de datos. No parecen tan lejanos visto desde otras disciplinas como sociología, pero créanme que fue bastante desafiante.
trabajamos con Juan y con Javier, que no sé cómo hizo para saltar con tanta facilidad entre los dos mundos. No sé dónde está Javier. Acá. Bueno, lo hemos mandado a PODS, espero que tengamos suerte. Otros trabajos, esta misma estructura que les hablaba, estas que permiten representar relaciones en general, hicimos una mejor variante dinámica de esto que permite insertar y borrar elementos. No estaba muy desarrollado, el desarrollo que había utilizaba un cierto modelo que tenía cotas inferiores que nos impedían obtener resultados muy buenos. Pasamos a ver esa información de otra manera, donde las cotas inferiores son mejores, y efectivamente logramos mejores resultados. Este fue un trabajo con Diego Arroyuelo y gente de Coruña, de Dalhouse, etc. Y creemos que tiene varias aplicaciones posibles. Cada una de estas cosas tiene su póster, después los invito a que lo vean. Otra área en la que estamos trabajando es la de representación de información geográfica, que es bastante interesante, tiene relación con grafos planares. Hemos trabajado en mejorar las representaciones de grafos planares para que puedan responder más eficientemente y para que puedan responder consultas más interesantes. También hay un póster de esto, sobre una partición del plano en regiones, y también con Diego Seco, Andrea Rodríguez y otra gente. El caso en el que estas representaciones son jerárquicas, por ejemplo, hay regiones, provincias, ciudades, comunas, etc. Y a su vez, cuando hay múltiples jerarquías, ¿no? Por ejemplo, tengo parques naturales, etcétera, que no tienen por qué pertenecer a la misma jerarquía de las regiones, y quiero hacer preguntas sobre regiones disjuntas, que hay traslape, contenidas, etcétera. El Atacama Database es un proyecto de colaboración con el CEBIP, donde ellos tienen una base de datos de microorganismos que han poblado, etcétera, y ahora estamos colaborando con ellos para ver qué cosas interesantes podemos empezar a hacer sobre esos datos, porque ellos ya tienen los datos, ya tienen una base de datos poblada, y efectivamente hay información interesante en relación a genotipos, fenotipos, etcétera, de microorganismos del desierto de Atacama, y pensamos que podemos en conjunto usar esa información para descubrir cosas interesantes con relevancia biológica. Y aquí volver. Ok, gracias. El siguiente tema se trata efectivamente de, ya tenemos esas redes de información, queremos desarrollar un sistema, y ahora, ¿cómo vamos a sacar información de ese sistema? ¿Cómo voy a decir, Siri, dime cuáles son todos mis amigos en esa red social, o cosas así? Aquí estamos participando en una iniciativa bien grande entre industria y academia que se llama G-Core, que intenta estandarizar la forma de que uno hace consulta a su base de datos. Tenemos varios investigadores trabajando en eso, y igual estamos implementando a un evaluador para ese lenguaje, que efectivamente permite a la gente quien quiera aprender cómo se usa una base de grafos, llegar y consultarla, sacar información, ver cómo funciona. Y igual estamos partiendo de trabajar en implementación de ese lenguaje de manera eficiente. Y finalmente tenemos un proyecto más filosófico, que se trata de definir qué es un dato. Ellos son participantes en el proyecto. Yo no le puedo decir mucho de qué se hizo, pero ya. Claudio y Marcelo están trabajando, entonces efectivamente quieren decir qué es un dato. Cuando me paso de un dominio a otro, dato físico que uso cambia, pero la noción qué es información, qué es el dato, igual debería tener algo en común. Entonces eso es que están intentando de definir. En el proyecto igual tenemos varios que tienen que ver con el grafo, por ejemplo, cómo uno puede consultar grafos de forma visual y descubrir su información, que están trabajando Carlos y Aidan, cómo se define el esquema de grafo, que trabaja Juan, y Gonzalo tiene varios trabajos de, mejorar la presentación de los datos. Voy a hablar después en la charla de 3 minutos de eso. En todo caso, faltan cosas, sí. Esto fue muy a la rápida, hay trabajos de otra gente que ni siquiera tuvimos tiempo de poner. Pero esto es nuestra presentación. Muchas gracias.
a lo Pimpinela.